Muy buenos días, don Álvaro. Un abrazo en la distancia a usted, a su familia. Buenos días al país. Miren, esta operación Falcon, que lleva el nombre o el apellido de Willie Falcón, de los Chicago, de los Miami Cowboys, Cocaína Cowboys, ¿verdad? Cocaine Cowboys. Que fueron los amos de la cocaína en la década de los años 80, vinculado al cartel de Medellín, junto con don Pablo Escobar y Gaviria. Y esta operación tiene el nombre, el apellido de Willie Falcón, que por cierto estuvo acá en la República Dominicana, deportado de Estados Unidos. Lo recordamos. Y la República Dominicana fue que lo recibió. No sabemos si está por una de nuestras playas, de nuestras hermosas playas por ahí, cubriendo, pasando sus vacaciones, o si salió del país. Pero bien. Felipe, brevemente, a propósito de eso que tú dices, los pilotos de los aviones que Bin Laden lanzó sobre las Torres Gemelas, tanto los pilotos como los copilotos, ¿verdad? Esos terroristas vivieron en República Dominicana, incluso en zonas turísticas. Estuvieron, don Álvaro, en Puerto Plata. Se hicieron incluso reuniones, volaron, creo que fue de Francia hacia Puerto Plata, y ahí se hicieron planificaciones, de acuerdo a las informaciones que se tienen alrededor del tema. Y aquí estuvo también la presencia de una célula del ISIS, del Estado Islámico, que fue la que perpetró los ataques a París en años recientes. Uno de los muertos en esos ataques estuvo aquí en la República Dominicana con una de las terroristas más buscadas del mundo, sobre todo en la zona del este, específicamente en Punta Cana. Entonces, esta operación tiene también muchas lecturas, porque no solamente involucra lo que es el aspecto político, sino también el aspecto económico, involucra el aspecto social, y también pone de relieve o de manifiesto algunos aspectos que uno lo ve entre líneas. Y yo le voy a preguntar a Julieta para ver si Julieta me ayuda a entender esto. Me da la impresión de que el ex procurador Jean Alain Rodríguez, por su sometimiento a la justicia, es un criminal mucho más peligroso, representa mayor nivel de peligro para la sociedad dominicana que los imputados en la operación Falcón. Y lo digo porque cuando se hizo el cuestionamiento de la forma atropellante en que incluso funcionarios políticos, gente reconocida que están siendo imputados, no por una flagrancia de un delito, sino en función de una acusación por parte del Ministerio Público que tenga un proceso de investigación, contrario a lo que ha ocurrido con este caso, que primero se investigó y luego se procedieron ya con las evidencias suficientes a establecer esos vínculos, porque ya hay pruebas incluso materiales de acuerdo y es la DEA que está metida en esto. Sin embargo, no es porque se haga o no se haga, es que si se va a aplicar un procedimiento tiene que aplicarse igual para todo el mundo. Entonces yo veo a estos muchachos acá y estos señores paseándose como si fuera un desfile de moda. Sin embargo, cuando veo el aparataje alrededor de dirigentes políticos, de funcionarios vinculados al Partido de la Liberación Dominicana, el tratamiento es totalmente diferente. Entonces yo digo, pero ven acá, explícame esto. O el protocolo aplica para todo el mundo igual, o ciertamente lo que se quiere es, a través de una matriz mediática, vender la sensación de que nosotros estamos manejando criminales de alto nivel de peligrosidad. Y vi ese detalle en el marco de la Operación Falcón, porque vi como cuando iban hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, es como cuando tú vas de gira, te desmontas de un autobús y vas en filita india para la playa. Y de verdad que no es que yo quiero que ese tipo de cosas se aplique a esta persona, o quiero o no quiero, es que si hay un protocolo y se supone que estas bandas o estos grupos criminales vinculados al crimen organizado representan mayor nivel de peligrosidad por el tipo de actividad que realizan, porque no solamente despiertan situaciones de enemistad interna, sino dentro de los propios grupos, y nadie sabe quién de eso puede sentirse amenazado y decir, bueno, fulano de tal, Felipe Romero, va a ser imputado, pero puede delatarme,
y yo desde una esquina disparar en contra de esa persona. Sin embargo, esa persona yo no lo veo a ninguno ni con chaleco antibalas, ni con cascos protectores como veo a los otros. Entonces es una observación que hago al Ministerio Público, sobre todo cuando el Ministerio Público ha hablado de que hay un protocolo, y yo lo que espero es que ese protocolo se aplique para todo el mundo, para evitar, obviamente, que luego tengan que darse explicaciones, que por más explicaciones que quieran darse, podrían ser difíciles de asimilar para la sociedad dominicana, de que en el marco de este proceso de investigación ocurra una desgracia. Yo advertí en el día de ayer, y creo que las autoridades lo saben, no porque yo lo diga acá, sino porque se hacen estudios, hay estado de situaciones, se hacen evaluación de los procesos, y cada vez que se desmantela una organización criminal, llámese como se llame, usted rompe con una cabeza, pero surgen 7 cabezas, terminan divididos, y el nivel de confrontación y de violencia que se genera como resultado de eso es tremenda. Entonces hay que recordar lo que ocurrió con el desmantelamiento del grupo de Figueroa Agosto, y lo tengo como referente, como último referente, la sangre que corrió en las calles de la ciudad de Santo Domingo a raíz del desmantelamiento del grupo criminal que dirigía David Figueroa Agosto. Hay que recordarlo en La Francesa, lo ocurrido con el coronel Santiago, lo ocurrido con su esposa, lo ocurrido en Carrefour, lo ocurrido en una gran cantidad de crímenes que ocurrieron como resultado del desmantelamiento de esas bandas criminales. Pienso que independientemente de los gustos, de que uno quiera o no quiera, yo creo que esta gente que están siendo procesados tienen que ser protegidos, tienen que aplicarse el protocolo, y que ninguno de ellos caiga en la presencia de una autoridad pública competente, porque por más explicaciones que quieran dar, va a ser imposible que se pueda justificar cualquier hecho de sangre que pudiera ocurrir por una inobservancia de un protocolo mal implementado ante una situación como la que está viviendo en estos momentos la República Dominicana. El tema que tiene que ver sobre todo con el vínculo de la actividad política y el narcotráfico, yo siempre he dicho y quiero reiterarlo acá, todo el crimen organizado busca poder político, busca poder militar y busca protección policial. Ese es el propósito fundamental de las organizaciones criminales. Por eso usted ve cómo este señor que está siendo procesado, vinculado a este grupo, primero fue diputado del PRD por unos 20 años, y cuando él entiende que ya el PRD y su aliado no van a ganar, pasa al PRM, y para continuar con el nivel y la fuerza de la protección del poder por un lado, y al mismo tiempo con el manejo de informaciones por otro. Porque la información juega un papel mucho más importante que el poder mismo. El verdadero poder no es una función pública. El verdadero poder es la capacidad de información que usted tiene para usted poder manejar las operaciones que usted entiende, porque siempre va a ir 3 o 4 pasos adelante frente al persecutor. Y lo digo de esta forma. A raíz del tema del caso de Figueroa Agosto, cuando el coronel Santiago descubrió la situación familiar que tenía y decidió iniciar, que era compadre de David Figueroa Agosto, y decidió iniciar un proceso de cooperación y de colaboración con las autoridades para desmantelar la red que él formaba parte por un lado, y que por otra parte él tenía todo el nivel de información posible. Hay que recordar ahí, Felipe, que la persona, el contacto que tenía Figueroa Agosto dentro de la Policía Nacional era González. Pero iba más. Él era la persona que le daba información valiosa e importante a Figueroa Agosto para que pudiera operar sin mayores inconvenientes. Él era un eslabón importante. Ahora, ¿qué resulta? Que cuando González inicia el proceso de colaboración con las autoridades, las primeras informaciones no llegan al jefe de la policía ni al jefe de la dirección de drogas en su momento. Llega a donde David Figueroa Agosto.
El primero que sabe que el coronel va a colaborar con las autoridades es David Figueroa Agosto, porque lo llaman y le dicen, el hombre se quebró y el hombre va a colaborar y está colaborando. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de ese grupo? Recuerdo que fue un 24 de diciembre. Un 24 de diciembre termina muerto el coronel González y González frente a su residencia, frente a su casa ahí en la Anacaona. Y su esposa gravemente herida. Gravemente herida. ¿Por qué? Porque David Figueroa Agosto manejaba todo el tinglado de la información desde dentro de los organismos que se supone eran los que iban a perseguir el delito que él estaba cometiendo. Por eso eludió el cerco que tenía aquí, cerca de acá, en la 27 de febrero. Por eso se fue tan fácilmente del país. Porque no había un paso que pudiera dar David Figueroa Agosto, que él no se anticipara a las autoridades. Pero lo propio con César, el abusador. César el abusador, horas antes de ser supuestamente allanado, estaba en Punta Cana en una fiesta despidiéndose de sus amigos. Y de repente César se desaparece y se fuma y termina en Colombia. ¿Por qué lo hizo? Porque él tenía las informaciones de que ciertamente había una persecución con él y él tuvo la capacidad de eludir la responsabilidad. Pero ocurrió también con dos de los imputados que son solicitados en extradición por Estados Unidos en esta operación. Felipe, y por poco uno de ellos elude. Que no busca justificar nada. Mucho cuidado. Ni siquiera explicar, sino un detalle de la mano tan larga y poderosa del narco. Giulio Andreotti es uno de los más importantes políticos italianos de todos los tiempos. Murió recientemente, ya de edad avanzada. Fue 5 veces primer ministro, patrocinado por el narcotráfico, por la mafia. Y esto se comentaba y esto se trataba, etcétera. Después de su muerte surgieron los documentos. Estamos hablando de Europa. Estamos hablando de la culta Italia. Estamos hablando de cosas mayores. De un hombre, repito, que fue 5 veces primer ministro, que es un récord, con dinero demostrado con documentos, dinero del narcotráfico. El narcotráfico, señor, eso no tiene, es que eso mueve demasiado dinero, mueve demasiado poder, mueve demasiado influencia. A veces uno se pone a hablar basura por estos micrófonos y uno lo hace por el nivel de responsabilidad social que tiene para orientar a la gente. Pero a veces te dicen a ti, te llaman al amigo, ven acá, pero ¿por qué tú estás tratando ese tema? Cuando tú te pones a conversar con una gente, por muy pundonoroso, honorable que sea, desde un intelectual hasta un empresario, un banquero o un político, y tú no sabes si ese individuo está vinculado directa o indirectamente con grupos organizados. Y yo obviamente, es una realidad que tenemos. Pero ese es un razonamiento para mí muy pobre de esa persona que se acercó a ti, porque entonces nos vamos a aislar como entes sociales, nos vamos a autoafuerear, nos vamos a ir a la caverna, porque si no vamos a tener relación, un simple contacto, una conversación, etcétera, con alguien, porque puede ser un narcotraficante. Entonces lo mejor es, bueno, irnos a vivir a una de las cuevas del Pomier. Bueno, don Álvaro, ese es el propósito de esas organizaciones criminales. La ley de omerta. Silencio. La ley del silencio. La ley del silencio juega un rol fundamental en el fortalecimiento de las estructuras criminales de cualquier país del mundo. Y eso es precisamente lo que buscan esas organizaciones criminales. El silencio cómplice por omisión o por miedo de la sociedad frente a sus operaciones. Por eso usted va a cualquier barrio y todo el mundo sabe quién vende y quién distribuye drogas, pero nadie se atreve a señalarlo. Todo el mundo sabe quién delinque, quién no delinque, pero nadie se atreve a señalarlo. Felipe, yo te pregunto,
esos que no se atreven a señalarlo por miedo, incluso miedo hasta en términos de la muerte, etcétera, que no se atreven a denunciarlo a las autoridades, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuántos no lo hacen? Porque en la miseria de esos barrios, esas personas son las que resuelven los problemas. Porque son benefactores y eso forman parte también de sus estrategias. Y el mejor ejemplo de todo es Pablo Escobar, un gran benefactor. ¿A qué precio? Y mire a qué precio. Quiero concluir diciéndole a las autoridades que manejen todo este tema con todo el protocolo y la rigurosidad que aplica. Que como aplica un chaleco antibalas para las operaciones Pulpo, Medusa, Operación 13, Operación X, Operación Yes, que también apliquen ese protocolo y que busquen los chalecos, que busquen los cascos protectores para la Operación Falcón, que es tan o más peligrosa que las demás operaciones hasta ahora puestas en marcha. Llévatelo, Cundo.